Mitología egipcia. Costumbres. Ese trabajo es presentado por Valentina Barrera, Dayana Triana, Violeta Corzo y Helen Pérez. Vestuario. Se usaban ropas exclusivamente de lino, aunque al principio se usaban fibras de juncos y cañas. Se impulsó el lino por la creencia de que era más puro y se cultivaba para fines textiles en exclusiva. El color preferido era el blanco, aunque podía llevar algunos dibujos en los bordes. La alta sociedad del antiguo Egipto se colocaban una túnica que decoraban habitualmente con bordados y otras ropas por encima. La mayoría de ellos llevaban peluca. Los hombres hacían un bordado llamado clav y las mujeres se colocaban diferentes tocados. Normalmente las clases populares de Egipto vestían todas de la misma forma. Era habitual el taparrabos, más conocido como shenti, una falda blanca para tapar sus partes más íntimas. Además solían amarrarla con un cinturón de cuero para no descubrir nada. Las mujeres en Egipto eran las que más llamaban la atención a la hora de vestirse y ponerse joyas por el cuerpo. Durante mucho tiempo la falda larga y alta fue la principal prenda de vestir de las mujeres egipcias. La forma de colocarse la túnica era muy importante porque la misma prenda podía dar la impresión de ser varias prendas diferentes. Aunque cada estatus de la sociedad usaban las joyas que tenían a su alcance, todos decoraban sus ropas y cuerpos, hasta los campesinos, ya que era algo cultural de la sociedad. Joyas en la cabeza, en el cuello, brazaletes o discos de metal sobre la piel fueron los más comunes. Gastronomía. El régimen alimenticio egipcio se completaba con pescado y carne. La carne y el pescado eran generalmente asados o secados y conservados en salazón. El pescado más apreciado era el mujol, pez de mar que remonta en el río Nilo y con los huevos hacían la botarga, receta que se usa por todo el Mediterráneo aún hoy en día. Para las carnes y pescados se empleaban pescados frescos de las costas del mar Mediterráneo. Son muy conocidas unas gambas de gran tamaño originarias de Alejandría. En el terreno de la carne la más común es la de cordero, que se guisa, se asa o se cuece. Apenas se come buey, ya que estos prefieren usarlos más bien en labores agrícolas. Para las frutas y verduras las legumbres son muy apreciadas y sobre todo la omnipresente haba, que en la cocina egipcia se aliñan, se asan, se hacen puré, etc. Se pueden ver de innumerables formas acompañando a diferentes platos. El segundo ingrediente es el arroz. Existen no obstante platos que emplean como ingredientes las bamias o los gombos. Hacen empleo del aceite de oliva tanto como aliño como elemento para freír. Las frutas son abundantes, sobre todo las cítricas. Para los panes se elaboran numerosos tipos de pan, con diferentes tipos de harina. La mayoría de ellos son planos. Uno de los más característicos son los aish, que con diferentes ingredientes se emplean como acompañamiento de otros platos. Y para las bebidas es muy popular beber agua aromatizada con diferentes sabores como azahar, rosas, etc. Existe una pequeña, pero muy pequeña producción de vino y de cerveza. Aspectos políticos. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. se unificaron en un solo reino, que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Monárquico, que era que en Egipto gobernaba un único rey. Absolutista era que el faraón tenía el poder absoluto. Y teocrático era que el faraón era considerado como un dios. Aspectos económicos. La economía de Egipto se basaba en la agricultura y la ganadería. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Tenían un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas las tierras de cultivo. La agricultura. Esta actividad consistía en el trabajo de la tierra. Se araba con azadas y arados tirados por bueyes. Se cultivaba el trigo, la cebada, el lino, la uva, las hortalizas y diversas legumbres. La ganadería. Fue desarrollada en grandes extensiones de tierras pertenecientes a los templos. En ellas se apacentaban numerosos rebaños de vacunos, ovinos y mulas. La industria. Tuvo gran importancia en la época de los faraones.
Sobresalieron las industrias del tejido del lino, comparable a la seda, la elaboración de metales con los que hacían utensilios, armas, joyas, espejos y peines, el curtido, la alfarería, la mueblería, la confección de carrocerías y la preparación de una especie de papel a base de papiro. El comercio. Esta actividad se desarrolló tanto por tierra como por mar en la cultura egipcia. Por tierra sus caravanas llegaron hasta Siria, Palestina y la Mesopotamia. Por mar sus barcos navegaron por las costas de Siria y las islas del mar Egeo. El comercio se realizaba mediante el trueque. Por él intercambiaban los tejidos y objetos de arte y lujo por ganados, maderas y metales. Organización social. Egipto era un país monárquico absolutista. La población del antiguo Egipto estaba dividida en grupos de personas con diferentes trabajos y responsabilidades para la sociedad. Estas clases sociales se estructuraron como una pirámide con 5 niveles. Esta pirámide social muestra los niveles de cada clase social en términos de importancia. En la primera línea se encontraba el faraón. En la segunda línea se encontraba la nobleza, el sacerdote. En la tercera línea se encontraban los soldados. En la cuarta se encontraban los que se dedicaban al mercado y los trabajadores. Y en la quinta se encontraban los esclavos y los granjeros. Aspectos culturales. La cultura egipcia existe desde hace más de 6.000 años, atravesando numerosos cambios que se dieron por el contacto con pueblos invasores, como los árabes, los romanos y los griegos. Su centro se encuentra en el noreste de África, principalmente a orillas del río Nilo, pero se expandió en épocas de conquistas imperiales. La cultura egipcia actual no solo tiene nuevas manifestaciones en diversas áreas del arte, sino que también se nutre de su herencia de la antigüedad, conservando monumentos, obras de arquitectura como las famosas pirámides de Egipto. Rituales. En el antiguo Egipto las costumbres eran más que diferentes a las de ahora. También las costumbres sexuales. Allí tenían lugar rituales como aquel en el que los faraones homenajeaban anualmente al dios creador Atún, masturbándose a orillas del río Nilo y asegurándose que su semen corriera por el agua del Nilo. Posteriormente, los asistentes procedían a emular al faraón. Los egipcios también creían en el sexo después de la muerte, y por ello en muchos sarcófagos se han encontrado momias con penes falsos o pezones falsos, dependiendo de si eran hombre o mujer, porque tenían que estar preparados para poder seguir practicando sexo en el más allá, y la familia se encargaba de que el cadáver estuviera en condiciones para cumplir en la otra vida. La historia de esta creencia se remonta a Osiris, primera momia. La leyenda estableció que su mujer Isis fue a buscar su cadáver para poder tener sexo y resucitarle, y lo consiguió, por lo que desde entonces se estableció que todos los muertos tenían que copular una vez fallecidos antes de ir al más allá. Para ello se celebraba la ceremonia de apertura de la boca. El ritual denominado por los egipcios Web-Ra consistía en volver a abrir todos los orificios del cuerpo, pero no solo la boca y los ojos, sino también aquellos orificios utilizados para copular, ya que se pretendía que en su vida en el más allá pudiera también tener relaciones sexuales. Consistía en la utilización de diversos utensilios especiales, entre ellos un cuchillo con forma de cola de pez, un cuchillo en forma de cabeza de serpiente llamado uerjekau o incluso una pata de ternero previamente sacrificada durante el funeral para tocar los orificios del cuerpo momificado. Y por último, vivienda. La vivienda egipcia estaba constituida por varias habitaciones y alrededor un gran salón con columnas y luz cenital. Disponía de terrazas, bodega subterránea y un jardín al fondo. La arquitectura popular se caracterizó por ser buena adaptación al clima seco y cálido de Egipto. Debido a la escasez de materiales, los dos materiales de construcción predominantemente usados en el antiguo Egipto eran el adobe y la piedra, fundamentalmente piedra caliza, también piedra arenisca y granito en cantidades enormes. Del Imperio Antiguo en adelante la piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos, mientras que los ladrillos fueron utilizados en viviendas, incluso en los palacios reales, fortalezas, muros de los recintos de los templos y para edificios en los complejos de los templos. Muchas viviendas disponían de patios interiores de donde provenía la luz con todas las habitaciones dispuestas en torno al mismo.
y sin ventanas al exterior por la necesidad de protegerse contra el calor. Las casas egipcias se construían como la de los campesinos felas del siglo XX, muros de ladrillo de adobe y terrazas planas de troncos de palmeras unidas. Ahí podemos ver un ejemplo de las viviendas del antiguo Egipto. Y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada.